Voy a grabar y voy a compartir en pantalla. La idea es que teníamos que ver hélices, ¿bien? Pero como ustedes no vieron movimiento circular, para ver hélices es conveniente ver movimiento circular. Entonces estábamos haciendo un pequeño repaso de física de movimiento circular. No sé si se acuerdan, habíamos visto que existían dos versiones del tema, era movimiento rectilíneo uniforme, estaba quieto, si no había una fuerza aplicada, un cuerpo estaba quieto, o el movimiento rectilíneo uniforme. Para que se produzca un movimiento circular había que aplicarle una fuerza, que se llamaba fuerza centrípeta, que lo que hacía era mantenerlo siempre a la misma distancia de un centro de rotación, merced a que esa fuerza producía una aceleración centrípeta. Que en el movimiento circular teníamos ahora dos velocidades, una que era angular, que una de las formas que las conocíamos era como las RPM, una velocidad angular, o sea, arco barrido por el tiempo en el que se barre, y había una velocidad tangencial que era siempre tangente a la trayectoria, por eso se llamaba tangencial, que era la que tenía en forma instantánea el cuerpo cuando se iba moviendo, y que esa velocidad era variable en función del radio y se calculaba multiplicando la velocidad angular por el radio. ¿Bien? Cuanto más lejos estaba del centro de rotación, mayor velocidad tenía. Algunas cosas que nos puede interesar ver es que cuando hay una rotación, estoy pasando de largo, las rotaciones, así como los movimientos de traslación los produce una fuerza, si vos aplicas una fuerza a un cuerpo, se produce una aceleración, hay un movimiento de traslación. Voy a poner el coso por si tengo alguno por ahí entrando. En las rotaciones, quien produce una rotación es una cupla. O sea que, dicho sea de paso, un cuerpo está en equilibrio si no hay fuerzas aplicadas ni hay cuplas aplicadas. Una cupla es un par de fuerzas separadas a una determinada distancia. Cuando abrís una puerta, una de las fuerzas es la reacción de las bisagras, y cuando aplicás dos fuerzas sobre un cuerpo, lo que producís es una rotación. Bien, pero a su vez también es aplicable, o sea, la ley de Newton estaría aplicada a momentos y para la rotación tiene que ver con el momento, como en el movimiento lineal tiene que ver con la fuerza aplicada. También es aplicable la acción y reacción, o sea, si yo aplico una acción de rotación sobre un cuerpo, siempre va a aparecer una cupla en otro sentido. Si alguno se detiene a mirar los ventiladores de techo, habrán visto que cuando prende el ventilador, las bases del ventilador gira hacia el otro lado. Eso es porque reacciona. El motor lo hace girar para un lado y la base reacciona en el sentido contrario. Algo así como lo que pasa con los helicópteros. Los helicópteros, como tiene un rotor que está en sentido horizontal, tiende, cuando la pala gira hacia un lado, la base o el helicóptero, la cabina del helicóptero tiende a girar hacia el otro lugar. Por eso usan un rotor de cola. La función del rotor de cola en los helicópteros es mantener al helicóptero derecho. Bien, se maneja con los pedales del helicóptero que tienden a mantenerlo en posición recta. Cuando falla el rotor de cola empieza a girar sin sentido, empieza a tener efecto y el helicóptero gira para cualquier lado. Y a veces cuando el piloto no lo maneja muy bien, el helicóptero va moviéndose en vuelo. Bien, eso es por el efecto de acción y reacción que tiene. Bien, también hay una cantidad de movimientos, creo que no lo vimos todavía y por ahora no nos interesa hasta que veamos el empuje. Hélices. Bien, ¿alguna duda con todo lo que tiene que ver con movimiento de rotación?
con movimiento circular. No, por ahora. ¿El resto? ¿Todo bien? ¿Podemos seguir? Todo bien. Bien. ¿Qué función tiene la hélice? Producir el Generar empuje. propulsión por medio de sustentación. Bien, por medio de sustentación. Bien, avanzamos bien porque la teoría anterior, la antigua teoría de las hélices, no era precisamente que la pala producía sustentación. Bien, era que la parte de atrás, el intra 2 de la pala, se apoyaba sobre el aire y empujaba hacia adelante. No escapa a los conceptos tradicionales de la aerodinámica que se fue desarrollando a medida que fueron apareciendo las cosas. Bien, pero tiene, a partir de la sustentación, como función, tiene transformar el potencia que tiene el motor, o el giro que tiene el motor, en una tracción hacia adelante. Hay dos tipos de hélice en realidad. Hay una que tracciona, que es la que va adelante, y hay otra que empuja, que es la que va atrás. Bien, hay aviones que son push and pull, tienen una hélice adelante y una atrás. O sea que puede tener, si bien hay muy pocos aviones de esa característica, puede estar la hélice atrás y empujando en lugar de traccionando. Bien. Bueno, acá dice el empujador, hélice tractora. Bien. La hélice tiene dos elementos principales. Bien. Esta es la pala de la hélice, este es el cubo, bien, que es donde van tomadas las palas. Va cubierto por un tapacubo, que es de forma aerodinámica, o sea, para evitar la resistencia al avance. Algunas no lo tienen. Bien, la raíz de la pala es donde va tomada. Profe, Sí, hay dos compañeros que están en sala de espera. sí, gracias por avisarme, porque este bicho me tiene recorrido. No me avisan, no me avisa más. Dice, se enoja con los que entran tarde, ¿viste? Son estas cosas chinas. Bien, gracias. Bien, tapacubo, tiene una boquilla de engrase. Las hélices tienen un determinado ángulo que forma la pala con el plano de rotación. Hay tres tipos de pala. Una es la pala fija, los aviones chicos, en general los aviones de bajo porte, de dos personas, tienen pala de paso fijo. El ángulo que forma la pala con el plano de rotación se llama paso. Bien, ese ángulo que no es el de ataque, sino es el ángulo de paso. Hay hélices que tienen ese ángulo que es fijo, hay hélices que tienen ese ángulo que es variable en tierra, de acuerdo al vuelo que vas a hacer, le varías el paso, y hay hélices que tienen paso variable en vuelo, bien sea porque lo hace el piloto o en forma automática en función de las revoluciones del motor, que son las más comunes. Tienen un gobernador que hace ese cambio de paso en función de las revoluciones del motor. Son no las más comunes, sino las de aviones más grandes, ¿bien? De mayor porte. Y esto tiene que ver mucho con que el ángulo de paso es quien me va a fijar la tracción que hace la hélice y el esfuerzo que va a tener que vencer el motor. Bien, me adelanto. Siguiendo con las características, nunca vieron hélices, ¿no? Todo esto es Creo que nuevo. poco vimos en planta de poder, pero poquito. ¿sí? Claro, vimos el material y todo eso, de que estaban compuestas y Bien, todo ese trabajo. hay hélices de madera, hélices metálicas. Las hélices son perfiles aerodinámicos, ¿bien? Se dividen en secciones. Bien, las secciones de la hélice
Generalmente la sección que se toma como referencia es la que está al 75% del largo de la hélice. Bien, se suelen referenciar como que es la sección de referencia. Bien, está dividido en estaciones. Está en general como torsionada. Esta torsión tiene que ver con que la velocidad de la pala es muy distinta a medida que nos vamos alejando del centro. A medida que nos vamos alejando, la velocidad tangencial, o sea, la del perfil, va aumentando, por lo cual hay que ir bajando el ángulo de ataque para que la fuerza sea más o menos uniforme a lo largo de toda la pala. Además, en la raíz necesariamente tiene que ser de mayor sección porque tiene que soportar toda la tracción. Bien, tengan en cuenta que hay una fuerza centrípeta, que esa fuerza centrípeta, a medida que nos vamos alejando del centro, va siendo menor. Bien, la mayor fuerza se produce en la raíz. Por lo cual en la raíz necesito mayor sección para absorber esos esfuerzos y además necesito tomarla del cono, por lo cual tienen generalmente esta forma, van cambiando los perfiles y el ángulo de ataque pues también cambia la velocidad para que la fuerza sea más o menos uniforme. Bien, la de referencia, la estación de referencia es la que está al 75% de la cuerda. Normalmente se habla de esa sección. Terminología. Bien. Plano de rotación es el plano en el que está girando la hélice. Bien. El eje de rotación del centro del cubo. Bien, la línea que pasa por ahí. El recorrido de la hélice. Cada punto de la pala va a tener un recorrido distinto. Bien. Ángulo de pala es el ángulo entre la cuerda de la pala y el plano de rotación. Este es la cuerda de la pala y el plano de rotación sería este. Bien, esto que está indicado como 1 es el ángulo de pala. El paso. Cuando se hizo la teoría de la hélice, se supuso que la hélice era como un tornillo. Bien, ustedes están acostumbrados a hablar de paso en lo que hace a los tornillos. Bien, hay tornillos de paso grueso, tornillos de paso medio y tornillos de paso fino. Se toma como que la hélice, a ver si tengo el dibujito acá, porquería. Acá está. Bien, si tomamos la punta de la hélice va avanzando en el aire a medida que gira. Bien, de acuerdo al ángulo de ataque o al ángulo de pala, yo puedo suponer que la punta, el extremo de la pala, se va desplazando conforme al ángulo de pala que tiene, según como si fuera un tornillo que se desplaza en un medio rígido. Bien, como si esto fuera un filete de la rosca de un tornillo. Entonces, en una vuelta voy a recorrer una determinada distancia. A esa distancia que recorre una vuelta, supuesto la hélice como un tornillo y que el medio es totalmente rígido, se lo llama paso geométrico. Bien, y tiene que ver con el ángulo de pala. Si aumentás el ángulo de pala, en ese recorrido de una vuelta va a recorrer más distancia, por lo cual el paso geométrico sería más grande. Bien, paso grueso. Y si bajás el ángulo de pala, el recorrido en esa vuelta sería más chico, o sea, paso fino, paso geométrico fino. ¿Me siguieron?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, pero como profe. como el medio no es rígido, el aire compresible, y además la hélice no recorre como si fuera el aire algo fijo, no es como si fuera una rosca, hay algo que se llama desplazamiento, que es la diferencia entre lo que se supone que debería recorrer si el medio fuera fijo y lo que recorre realmente. Bien, a eso se le llama deslizamiento, y a la distancia que recorre realmente se lo llama paso efectivo. Bien, volvamos atrás. Bien. Ángulo de ataque. Bien, eso ya lo habíamos visto. Ángulo de pala. Ángulo de hélice. Esto lo vamos a analizar desde otro punto de vista. Tengan en cuenta que el avión va a una determinada velocidad. Pero cada sección de la pala tiene una velocidad tangencial producto de que está girando. Bien, esa velocidad tangencial era variable. Significa que si nos paramos en el borde de ataque de la hélice, como hacemos siempre que analizamos los perfiles, vamos a ver el aire que nos va viniendo, ¿bien?, con una velocidad relativa igual a la velocidad de avance, lo contrario, y que a su vez, como estamos girando, vamos a ver el aire que viene también con una velocidad tangencial. El aire que nos va a incidir en el borde de ataque de la pala es la suma vectorial de ambas velocidades, la tangencial y la velocidad de avance. Eso nos va a dar el viento relativo sobre la pala. Por lo tanto, el ángulo de ataque de este perfil aerodinámico que forma la pala va a ser el ángulo entre este viento relativo y la cuerda del perfil. Ese va a ser el ángulo de ataque de la pala. Y en líneas generales, ¿bien?, va a ser el ángulo de pala, ¿bien?, menos el ángulo que forma el viento relativo con el plano de rotación de la pala. ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien, vamos a tener varios ángulos. El ángulo de pala, que va a ser desde el plano de rotación hasta la cuerda. El ángulo de hélice, si quieren llamarlo así, no sé si lo han llamado así, es el ángulo entre el viento relativo y el plano de rotación. Y el ángulo de ataque, que es el ángulo entre la cuerda y el viento relativo. ¿Bien? Después vamos a ver unos grafiquitos de cómo sacamos la tracción, que es lo que van a necesitar para séptimo. Cómo sacamos la tracción en función. Debería estar sobre el ángulo de ataque, pero los gráficos se hacen por algo más fácil, que es el ángulo de paso. Este, que es el que puedo medir más fácil, que es el ángulo entre la cuerda y el plano de rotación. Volviendo para atrás. Ángulo, área de la hélice, bien. Área de la pala de la hélice. Otra cosa que... Bandera. Bien. ¿Saben lo que es paso en bandera? Si no me equivoco, es el que no genera sustentación y hace que no, Claro, que si no se se te rompe mueva. el motor, si se te rompe el motor y seguís avanzando con el avión, la hélice seguiría girando, como los helicópteros cuando hacen autorrotación. Para que no pase eso, la hélice se pone de frente. O sea, bien. Ángulo de... ¿Estoy escuchando a tu mamá hablando? Bien. El ángulo de bandera sería el que pones a 90 grados, o sea, la hélice vertical, de manera que el borde de ataque frente al viento y no genere
movimiento del motor. Bien, cuando se rompen los motores, usa eso, paso bandera. Buje, bueno, de acá no me interesa nada más. Cuerda. Esto ya lo vimos. Oh, bueno, no, ya lo vimos en detalle. Bien. Cierro esto. ¿Están viendo otro archivo? ¿O me borró? Sí, hay otro archivo, profe. Sí, sí. Bien. Como les decía, antiguamente se pensaba una cosa. Ahora hay dos teorías de la hélice. Bien. Una teoría se las comentaba. O sea, lo que realmente pasa es que ponemos a una hélice a funcionar con un motor y produce una fuerza hacia adelante. No hay duda. Ahora hay dos teorías para analizarla. Una es la variación de la cantidad del movimiento como hacemos en los turborreactores. O sea, vos tenés una masa de aire. Voy a dejar un minuto la pantalla completa. Imaginemos que estamos en un carrito de rulemanes. ¿Bien? Agarro una piedra y la tiro para allá. ¿Qué me pasa a mí? La fuerza contraria. Una fuerza contraria. Principio de acción y reacción, me voy para allá. Bien, para aquel lado. Supongamos que tuviera piedras colgadas. Bien, voy agarrando las piedras, las tiro para allá y yo avanzo para allá. Agarro otra piedra, la tiro para allá y avanzo para allá. Eso, con piedras no lo puedo hacer, pero el aire tiene masa. Vimos a principio de año que tiene masa. En realidad, 1 metro cúbico de aire pesa casi 1 kilo. Tiene una masa de casi 1 kilo. O sea que puedo agarrar el aire, tirarlo hacia allá y yo reacciono hacia allá. Bien, los dos motores hacen más o menos lo mismo. La hélice lo que agarra es una masa de aire y por la forma que tiene, la alarga hacia atrás. Bien, a través de un cono que va aspirando aire y lo va mandando hacia atrás. Grandes masas. Bien. Al mandar esas masas hacia aquel lado, tracciona hacia adelante. Produce una fuerza hacia allá. Bien. Los turborreactores hacen exactamente lo mismo. Aspiran una pequeña masa de aire. Pequeña la peluca porque son 60, 70 kilogramos de aire por segundo en el régimen de take-off. Bien. Y los que tienen fan muchísimo más, hasta 1 tonelada de aire por segundo aspira un motor nuevo con fan. Por eso los fan rinden mucho más que los turborreactores puros. En un turborreactor puro aspira pequeñas masas de aire y las manda a alta velocidad hacia atrás. La hélice no, las manda a baja velocidad. Pero al principio es lo mismo. Mando aire hacia allá y reacciona hacia allá. ¿Bien? Profe, Sí, el fan era el ventilador, ¿no? Era el como fan es el ventilador. de la Sí, turbina. sí, Ah, sí. La turbina en realidad es una parte del motor. En realidad los motores son turborreactores puros. sí, el Cuando profe había solo dicho algo de que en un motor turborreactor el fan es el que más trabaja más que la turbina. exacta, y que más empuja, digamos. Digamos Sí. los turborreactores tienen empuje. ¿Bien? Y las hélices traccionan. Lo van a ver en sexto, pero bueno, normalmente cuando se habla de turborreactores se habla de empuje. ¿Y quién más? El descubrimiento del fan, o sea, lo que hay que hacer en un motor es agarrar grandes masas de aire y mandarlas hacia atrás. Y ahí se consigue empuje. Quien más aporta el empuje de un turborreactor es el fan. Por eso los motores actuales, los fan cada vez son más grandes. Es un problema de materiales. Si conseguís materiales para hacer una pala, un álabe de fan más grande, lo hace más grande.
Hoy un 787 tiene un motor que tiene 4 metros, 4 metros 20 de entrada de aire. Imagínense 4 metros 20, casi 1 metro y pico más de la altura del techo de su casa. O sea que es grande. Y los que están ahí en el INAC, los habrán visto, tienen 2,90 metros, es el JT9, creo que está, es más grande. Justamente porque de esa forma se logra mayor empuje. Las hélices se podrían cada vez más, mayor diámetro, pero no rinde porque el problema que después tenemos es que el viento relativo, eso que veíamos recién, que era la combinación de la velocidad de traslación y la de rotación, produce una velocidad sobre el ala que es supersónica. Y los perfiles supersónicos ustedes vieron que es distinto. Entonces la pala tiene una limitación. Los helicópteros, por ejemplo, son aviones de ala giratoria. La pala del helicóptero, hay una pala que va hacia allá adelante, con lo cual se suma la velocidad de la pala a la velocidad de traslación del avión, y hay otra pala que se va hacia atrás que se resta. El viento relativo sobre la pala tiene que ser subsónico. Y entonces, si sumo la de rotación, le sumo la de traslación, no puede ser mayor que la velocidad del sonido. Con lo cual, los helicópteros con pala tienen un problema respecto a la limitación de velocidad. En realidad estoy pifiando porque el problema mayor lo tiene la que vuelve. ¿Bien? Que cuando la velocidad de traslación igual a la de rotación, no hay sustentación, entonces se caería. Por lo tanto, a los helicópteros, si quieren ir más rápido, tienen que poner alas. Después vamos a ver algo sobre helicópteros. No sé si los embarullé un poco con esto. ¿No? No, no. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Sí. Sí, sí, se entendió, profe. Ah, tengo que tomar lista. Voy a parar un minuto, me olvidé. Voy a parar un minuto la grabación, tomo lista